propio comportamiento de los inversores, genera una ineficiencia. Hay que entender por qué se producen estas ineficiencias. Y una vez que lo entiendes, te das cuenta por qué puede tender a cerrarse. Juega un papel fundamental. ¿Piensas que los mercados son eficientes? Porque es que aquí hay un debate. Yo desde que estudiaba en la carrera y luego me he formado en el mundo de la inversión, siempre hay una dicotomía entre lo que sería, por un lado, la parte que piensa más que todo es eficiente y que por lo tanto no podemos encontrar valor, y otra parte en la que tú te encontrarás, en la que es todo lo contrario, ¿no? Sino que apuestan por ese value investing, por encontrar siempre esas ineficiencias del mercado. Creo que los mercados, y si no tampoco estaríamos aquí sentados, tienden en algún punto a la eficiencia. La oportunidad se genera porque son ineficientes, pero es necesario que tiendan a ser eficientes, porque si no estaríamos siempre sentados viendo cómo son ineficientes y no ganaríamos dinero porque no se cerraría esa oportunidad o no se materializaría. Es una mezcla de las dos cosas. No podemos decir ni que son siempre ineficientes ni que son siempre eficientes. Simplemente, bueno, creo que decía Jesús Huerta de Soto, tiene un libro que se llama Eficiencia Dinámica. Pues yo creo que va un poco en esa línea de que siempre la fuerza del mercado, en todos los sentidos, la acción humana, el comportamiento humano, nos va a llevar siempre a tratar de explotar las ineficiencias, las oportunidades que surgen, sea en la economía, sea en los mercados financieros, en cualquier cosa. Vas a tener ese incentivo dentro de ti de tratar de explotar o buscar esas oportunidades. Entonces, los mercados, cuando existe una ineficiencia, no puede ser sostenible por definición en el tiempo porque alguien lo va a ver. Y cuando eso sucede y empieza a verlo más gente, pues tenderá a ser eficiente. Pero es necesario que haya las dos cosas, porque si no, no tendríamos rentabilidades. Eso es importante. Quiero rescatar de una de tus cartas un extracto. Es de Benjamin Graham, del padre del Value Investing, uno de los maestros de Warren Buffett, y era una charla del 55 con el senador Fulbright. Lo leo literal. Cuando se topa con una situación especial y decide, por ejemplo, que puede comprar por 10 algo que vale 30, e invierte, y entonces no puede realizar ese valor hasta que muchos inversores deciden que vale 30, tras tanto sigue cotizando a 10. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Publicidad o qué es lo que pasa? Y le contesta Graham, dice: ese es uno de los misterios de nuestro negocio, y sí, es un misterio, tanto para mí como para el resto del mundo. Sabemos por experiencia que al final el mercado alcanzará su valor. Sucederá de un modo u otro. ¿Tú qué piensas de esto, de esa eficiencia? ¿Tenemos que tener fe en que va a alcanzar ese valor intrínseco? Al final hay que entender por qué se producen estas ineficiencias. No hemos dicho que son ineficientes o eficientes los mercados, pero no hemos explicado realmente por qué puede darse esa ineficiencia. Y una vez que lo entiendes, te das cuenta por qué puede tender a cerrarse. Aquí juega un papel fundamental la actuación del inversor. Y hay que entender por qué actúa el inversor de determinada manera, porque al final el flujo del dinero es el que determina si una compañía está cara, está barata, y por qué está mucho tiempo barata o está mucho tiempo cara. Porque hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Está Kahneman con Pensar rápido, pensar despacio, que está muy bien, aunque es un libro un poco denso. James Montier tiene libros más sencillitos. Claro, la psicología aplicada al mercado. El pequeño libro de psicología financiera. Sí. Pero a mí, por ejemplo, particularmente me gusta mucho un analista que se llama Michael Mauboussin, de los mejores analistas entendiendo el mercado. Hace unos papers increíbles. Y unos libros maravillosos también. Y tiene un paper de hace unos pocos años que se llama Who is on the other side, quién es la contraparte, quién está al otro lado, y explica perfectamente algunos motivos por los cuales los mercados son ineficientes. Al final se centra en 4 bloques grandes, siendo el primero, que siempre es el que pensamos todos más claro, la psicología, el propio comportamiento de los inversores. ¿Por qué el comportamiento genera una ineficiencia, ¿no? Y habla, por ejemplo, aquí del sentimiento de mercado, que yo es que lo veo muy claro en la bolsa de Hong Kong en estos momentos. Hablamos también de la bolsa española antes. La bolsa de Hong Kong es incluso más claro. Cuando un mercado, al final siempre hay un motivo por el que se inician las caídas, pero luego la bola de nieve hace que todo se exagere. La bolsa de Hong Kong lleva 3 o 4 años continuados de caída. Hoy cotiza por debajo de su valor de liquidación la bolsa en su conjunto, pero con un descuento del 30%. Todas las compañías en promedio valen más muertas que vivas en la bolsa de Hong Kong. No hay salidas a bolsa. El volumen de contratación, la liquidez de las compañías que tenemos en cartera, o sea, si yo quiero comprar o vender acciones, lo que transacciona cada día estas compañías ha caído un 80% en 2 años. Está seco el mercado. Cero interés. Sentimiento negativo extremo. Y si tú eres la prensa, Financial Times, Wall Street Journal, cuando hablan de la bolsa de Hong Kong, todos al final te dicen, sí, pero no hay motivos o qué va a pasar para que esto se dé la vuelta. Entonces, cuando entras en esa dinámica tan negativa, no llega el flujo inversor y se mantiene esa ineficiencia del mercado. Hasta que al final pues pasa algo que hace que
que cambia, lo que llamamos el catalizador y demás, ¿no? Efecto de rebaño, las 7 magníficas, ¿no? Las compañías tecnológicas que ahora el último año y medio lo han hecho también en bolsa, que este año siguen arrasando con todo. Es una pasada cómo están subiendo Nvidia, Amazon, Meta, todas estas. Me parece que da igual el múltiplo, ¿no? Que yo no digo que no sean buenas compañías todas, son negocios estupendos, pero no puede ser que hace 8 años o 10, que era cuando teníamos un 20% nosotros invertido en plataformas tecnológicas, el mercado las ignorase y comprabas todas a 10 veces, 8 veces flujo de caja libre, y hoy te cotizan a 25, 30 veces, todos los gestores están invertidos en las mismas compañías, está todo el mundo concentrándose ahí y evitando otros mercados. Pues este comportamiento, esta psicología del inversor, genera ineficiencias de mercado, ¿no? Luego, por ejemplo, es interesante también lo que él llama las capacidades analíticas de los gestores, ¿no? Que más que eso es si las ponemos en práctica de la misma manera, dos gestores o no, porque yo puedo ver la misma oportunidad de inversión que tú, pero tú no te atreves por lo que sea a ponerla con el peso que deberías poner, la ponderación adecuada en cartera a esa inversión. Entonces no le vas a sacar tanto partido como otro o estás más restringido. Pues como tú no estás asignando el peso que corresponde, estás contribuyendo de alguna manera a esa ineficiencia. O las narrativas, que es súper poderoso el tema de las narrativas y se entiende muy fácil. Hace unos años en materias primas nosotros teníamos el 40% de nuestro fondo invertido, y sobre todo en compañías o en vehículos que compraban uranio, por ejemplo. Y mirabas los informes de los análisis de oferta y demanda y era muy curioso porque nosotros éramos más conservadores con las perspectivas para el mercado del uranio, pero el analista justificaba, como los precios estaban bajos, un precio mucho más bajo, llegando a una conclusión totalmente diferente a nosotros, con datos incluso más positivos para el sector que tenía él frente a nosotros, porque se va retroalimentando, ¿no? Entonces, pues son distintas cosas que van contribuyendo a eso. Restricciones de folleto, por ejemplo, que son las restricciones operativas. Pues yo por folleto no puedo invertir más de X en una determinada compañía, o estoy obligado a vender cuando llega a tal peso. Todo eso va alimentando estas ineficiencias, ¿no? Mucha gente que se nos acerca al mundo de la inversión olvida que esto es una ciencia que es social, es decir, que al final Exacto. también es de sesgos humanos, es comportamiento humano. Es comportamiento humano y muchas veces te tienes que anticipar a ello. También a lo mejor el descuento que estamos hablando de la bolsa de Hong Kong puede ser también por el miedo externo, ¿no? A lo que pueda pasar a nivel de regulación, a nivel de que China puede influir Sí. y puede... Y mucha gente te argumentará y dirá, no, pero es que esos mercados están así por los factores externos que le pueden afectar a esto, cosa que a lo mejor hay más seguridad jurídica, vamos a ponerle en Estados Unidos o la bolsa de Estados Unidos, sí, pero como dices tú, ni un extremo ni otro, ¿no? En el momento en el que todo es negativo, siempre encuentras motivos y justificaciones para no invertir. Pero si esto dentro de 5 años ha cambiado, pero no era para tanto, es verdad, tal. Pero claro, en el momento que tienes que hacer la inversión, todo va en tu contra. Que es lo que siempre se dice, para ser un inversor value, tienes que ser contrarian y tener razón, las dos cosas, ¿no? Pero claro, tienes que tener el componente contrarian de llevar eso, la contraria a todo el mercado. Muchas de las posiciones que habéis tenido son contracorriente total. O sea, es value investing del duro, ¿eh? Es de esos, las tesis del uranio, por ejemplo. Tú no te vas a Dataroma y estás viendo la cartera de oros es la misma que la que está en Dataroma de los diferentes inversores más grandes, ¿no? Y eso es de reconocer que por lo menos ese estilo, ¿no? De decir, oye, estamos analizando el mercado, vemos esa ineficiencia y apostamos por ella. Tenemos esa paciencia suficiente. Esas ineficiencias en algunos mercados hay que tener mucha más paciencia que en otros. Claro, ahí entra el horizonte temporal también del inversor. Y mira, volvemos al tema de por qué surge Oros, la alineación esta de propiedad de la gestora con gestión de los fondos. Porque si tú tienes una filosofía de inversión que puede tirarse literalmente 5 años sin dar frutos y de repente en el 6º año, ¡pum!, sacas todo el diferencial al mercado y a 6 años dicen, mira mi track record, lo he hecho mejor que, no has podido presumir que el mucho. índice. No, o a lo mejor a 6 años, mira, pero lo he concentrado todo el diferencial el último año. Y durante 5 años no ha sido así. ¿Lo he hecho mal como gestor porque he estado esos 5 años? A los partícipes muchas veces no les gusta eso, porque lo que quieren es, porque les meten esa infosicación desde fuera, de decir, no, es que hay que superar el benchmark, hay que hacerlo a la par que el índice, ¿no? Y muchas veces dices, si estás contratando a un gestor profesional, lo que quieres es que no haga lo que puede hacer un índice, ¿no? Sino que haga algo diferente, que aporte alfa, ¿no? Además, no estás entendiendo el tema de los riesgos incurridos con esas inversiones, porque la gente es como, si me compro un ETF de un índice y es gestión pasiva, no, es gestión activa. Tú estás eligiendo los componentes de ese índice cuando estás invirtiendo ahí. Tienes exposición a esas compañías. Y si coges el SP500 hoy, casi el 40% de su valor son 10 compañías. Entonces, lo que hagan esas 10 compañías de aquí a 5 años va a marcar tu rentabilidad como inversor en el SP500. Pues hay que ser consciente de eso. Yo no digo que esté bien o mal, pero esa es la exposición que tú tienes hoy. No es
La bolsa americana siempre sube, invierto aquí y me olvido, porque un gestor activo no me va a aportar valor frente a esto. Pues hay que entender cómo hemos llegado a donde estamos, hay que mirar la cartera de cada uno de los sitios y qué riesgo eso estamos incurriendo invirtiendo hoy en oros, donde el potencial, por ejemplo, nuestra cartera internacional es un 145, un 150% a 3 años, y es una cartera que es de las más sólidas que hemos tenido nunca, o así lo entendemos nosotros, en comparación con invertir en el índice, que hoy está totalmente concentrado, como nunca en la historia, en muy pocas compañías, recordando pues, a otras dinámicas históricas. No es lo mismo, pero al final rima, ¿no? La burbujas.com, las Nifty 50, momentos de mercado, durante todo el flujo iba al mismo sitio. Entonces, nosotros, como somos propietarios de oros, no tenemos ese problema y además tratamos, entre comillas, de educar mucho al partícipe, de ahí que las cartas pues tratamos de hacerlas muy explicativas, muy transparentes. Nosotros, al contrario que otras gestoras, sí que hemos decidido todos los trimestres seguir publicando el 100% de nuestra cartera. Perfectamente entendible, ¿no? Es su trabajo, quieren ocultarlo para que nadie lo copie, perfecto. Nosotros entendemos que el partícipe tiene que entender siempre lo que estamos haciendo, porque es la única manera también de que entienda por qué hay periodos en los que lo hacemos mejor o lo hacemos peor. Entonces,